Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Chin Marín Sin Filtro. ¡Bravo! Un aplauso. Bienvenidos. Ya era hora de... Ya esperaba el martes, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero que hagas ajo es esperar el martes a las 8 de la noche para ver el episodio. Sí. Porque aunque la gente no lo crea, aun cuando nosotros como espectadores vemos el episodio, todavía Dios nos sigue enseñando mucho. Claro, te hace repasar muchísimas cosas, no sé, hasta te das cuenta que hiciste unos errores también en eso, pero dices, no manches, qué padre que este tema lo tocamos porque lo vuelves a ver y lo vuelves a retomar el tema y te pones a pensar en más cosas y dices, hasta me encantaría el siguiente podcast hablar sobre este tema, ¿no? O sea, o hacer esta pregunta o tocar estos aspectos, ¿no? Claro, podemos ir recordando un poquito de lo que hemos visto en la serie, vamos justo a la mitad. Con este sería el tercer episodio de la serie. Uh-huh. Y en el próximo episodio cerraremos con un invitado especial. Pero lo que hemos visto, las amistades en la infancia, aprendimos la importancia de las amistades, aprendimos cómo pueden repercutir en nuestra vida. Esas amistades que quizás no consideramos tan importantes en ese entonces, pero bueno, tienen su valor. No, y yo le doy un ejemplo a seguir a esas amistades de la infancia, que era lo que tú mencionabas en ese episodio, que no hay un interés, o sea, yo creo que es cuando... Son auténticas. Ajá, exacto, ese comentario dijiste. Y es lo que me encanta, o sea, como en la infancia tienes amistades muy auténticas, con desinterés, con muchísimas cosas a priori que no las buscas, sino que simplemente se dan. Sí, claro, entonces continuamos después en el segundo episodio tocando el tema de los niveles de amistad. Y ahí aprendimos que hay amistades en las cuales son basadas en circunstancias de la vida, son rutinarias. Hay otras que son más temporales, pero son una amistad más íntima. Uh-huh. Y hay otras que ya sería un nivel superior, que serían las amistades irrompibles, de las cuales hemos estado platicando un poco en cada episodio de esta serie, y que vamos aprendiendo al respecto, cómo son todo este mundo de tener amigos. Y que además todas suman. O sea, no se trata de decir que un amigo es más que otro, simplemente hay objetivos diferentes. Exacto, para cada una de las amistades, pero todas son fundamentales, ¿no? Y hoy el episodio es un tema complejo, es acerca de amigos que ya no están. Seguramente los que ya viste el título del episodio y el tema de hoy es, pues, esos amigos que ya no están, porque a lo largo de nuestra vida, pues también va a haber amistades que nos ha dejado dejar ir, ¿no? Y yo te pongo un ejemplo. Robin Williams, todos conocemos a este actor estadounidense que falleció en 2014 y que se hizo famoso por películas como Patch Adams, Jumanji, Una noche en el museo. Él alguna vez dijo, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo y no lo es. La peor cosa en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Pero además, Albert Einstein, uno de los físicos más reconocidos aún en la actualidad, él escribió alguna vez, es extraño ser tan conocido universalmente y sin embargo estar solo. Y finalmente Marilyn Monroe, una actriz y modelo que además fue ícono de la revolución sexual en Estados Unidos y este tipo de libertad hacia la mujer, ella escribió: a veces creo que las únicas personas que orbitan a mi alrededor y que se quedan conmigo y me escuchan son las que yo contrato, gente a las cuales les pago para estar ahí. Estas son personas que aparentemente lo tienen todo y que se sienten solos. Y ese es un tema bien fundamental que hoy vamos a estar desarrollando, porque cuando un amigo se va, deja un gran vacío que a veces no es tan fácil de llenar. Pero eso lo vamos a ver en el episodio del día de hoy. Va a estar muy bueno. Sí, entonces regresamos, vamos a break. Ya regresamos del break.
¿nunca les ha pasado que les dan ganas de ir al baño? Porque por eso yo corté. Dije, ya tengo que correr al baño. Llevaba Sí. Pero lo bueno es que ya aquí está en corto el baño, entonces resolví el asunto. Bueno. Fue a platicar con unos amigos. Me fue muy bien. Ya regresando a este break, pues bueno, les menciono nuestras redes sociales. Apúntele. Ahí tenga en mente que estamos subiendo contenido toda la semana, no nada más los martes a las 8 de la noche. Así que bueno, les digo que por Instagram estamos como irrompibles.net. En Twitter estamos como irrompibles_net. En Facebook estamos como Irrompibles. En YouTube estamos como Irrompibles Network. Y en Spotify y Apple Podcast, ahí disculpen, mi inglés muy bueno. Es británico. Estamos como Chinmarín sin filtros. Y bueno, saben que nosotros queremos no solamente dar un contacto hacia afuera, sino que también pues recibir plática de ustedes, no solo plática, sino que también peticiones de oración, que es nuestro objetivo. Si ustedes necesitan algo por lo que necesitemos orar nosotros también, apoyarlos con ello, pues tenemos un contacto en WhatsApp, que nos encanta estar ahí apoyando con ello. Es algo que no solo les ayuda a ustedes, sino también a nosotros nos alimenta, porque vemos también las circunstancias por las que están pasando las personas que nos están viendo. Y bueno, el WhatsApp es 3316 94 91 45. Lo repito para ya darle al podcast: 3316 94 91 45. Y esto es importante, ¿sabes? Porque hemos aprendido a lo largo de este tiempo que somos más fuertes estando juntos. Nosotros tenemos la dinámica de orar por las necesidades que hemos tenido los tres que estamos en esta mesa y la persona que está atrás de la cámara. Y queremos hacer ese equipo también contigo. Si tienes una necesidad de oración, pues ten la confianza de escribirnos. Quizá no necesita ser tan explícito, pero queremos hacer equipo contigo porque pues la oración es poderosa, lo sabemos, lo hemos comprobado, y eso también es parte de ser amigo. Lo hemos visto en los 2 episodios anteriores, hoy vamos a aprender, y en el próximo episodio, que es el último de la serie, pues cómo Dios ha estado trabajando, ¿no? Y recordando un poquito cuando empezamos a hacer esta planeación, sabíamos que este tema era fundamental porque nosotros somos los primeros en los que Dios quiere tratar. Claro. Y yo quiero preguntarles a ustedes, a lo largo de lo que hemos aprendido hasta hoy, ¿cómo ha cambiado su perspectiva en cuanto al por qué es necesario tener amigos? Porque la Biblia lo dice muy claramente en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y este versículo quizá no es tan explícito para decir todos los riesgos que conlleva una persona que vive en soledad. Pero ¿por qué creen que sea tan esencial poder contar con amistades? Para mí, la verdad es de que creo que una amistad tiene mucha bendición, tiene bastante que aportar en una vida, y honestamente ha cambiado bastante en algunos aspectos mi percepción de la amistad. Creo que fundamentalmente en que hay amistades con distintos propósitos, no solamente en temas de siempre vas a tener amistades y son para siempre. Creo que me ayudó mucho el capítulo anterior, el episodio 3, porque fue como una manera de también visualizar que hay amigos circunstanciales, temporales, y que va a haber amigos que son irrompibles, que no hay nada que pueda romperlos. Que bueno, puede por una u otra circunstancia llegar a romperse, pero hay bastantes fortalezas en esa amistad, ¿no? Entonces creo que eso me ayuda mucho a reconocer esas amistades que tengo temporales, que tengo circunstanciales, y que bueno, ahora ya tengo unas que sé que van a estar ahí siempre. Yo me he puesto o me he detenido más a pensar en estos temas sobre los amigos, porque muchas veces lo dejaba de largo y era como que no era tan importante, ¿sabes? Para mí, pero ahora me doy cuenta, ha afectado mucho en mi persona esto que hemos aprendido, porque me doy cuenta que no solamente las personas pueden ser de bendición para mí, sino que yo también puedo ser de bendición para ellos por medio de una amistad. Entonces, creo yo que la amistad es muy necesaria en cada uno de nosotros, porque tú mismo lo dijiste ahorita, nos fortalece, nos va fortaleciendo, nos lleva, nos desafía a compartir con alguien más. Y si estamos solos, o sea, imaginemos que todos somos iguales. Qué aburrido. Sería aburrido, ¿no? Entonces,
yo creo que ese es el desafío, el poder llegar a compartir con alguien más y tanto conocer a esa persona como darte también a conocer, ser transparente. Porque sí existe un reto de tener una amistad con alguien distinto a ti. Porque eso te saca de alguna forma de tu zona de confort y te hace abrir tu perspectiva hacia cosas que quizá no hubieras experimentado de esa manera. Pero hay una realidad. A veces las heridas que se producen, porque invariablemente, a pesar de que podamos tener una amistad centrada en Dios, vamos a cometer errores en el camino. Y a veces las heridas que más duelen son esas heridas que vienen de personas que en teoría deberían de amarnos y aceptarnos y abrazarnos. Esas heridas son las que duelen más. Sí, muy claro. Seguramente a los que estamos aquí quizá nos han lastimado o nos han atacado personas que no son tan cercanas y a lo mejor no duele tanto. Y cuando duele es cuando es alguien de quien no lo esperas o que esperas una respuesta diferente. Esas son las heridas que duelen más. Y a veces cuando eso nos sana produce que una amistad se rompa. Fíjate, según una de las principales revistas españolas en España, ustedes saben que el periodismo se mueve mucho por la parte del corazón y ellos enumeraron en un artículo las razones principales por las que los amigos se alejan y enlistaron principalmente 3. Una es la distancia, cuando invariablemente uno de los dos se muda a vivir a otro lugar. 2, cuando existen ya planes diferentes o que los objetivos ya no son necesariamente los mismos. Y la tercera, que creo que es la más complicada, cuando una persona ya no tiene nada que aportarte a tu realidad. Y todos los que estamos en esta mesa, y seguramente los que están escuchando esto, los que están viendo esto, pues también en algún momento se han alejado de amigos, ¿no? Y ¿cuál ha sido la razón por la que ustedes han tenido esa lejanía con amigos? En mi caso, bueno, le mando un saludo a mi compa el Jonah. Si no lo ve, lo voy a obligar a que lo vea porque ya le mandé saludos. Y con este brother, es un amigo mío que... Nuestro. Es mío. es un amigo nuestro que tenemos desde la infancia, pero en la adolescencia se reforzó un poquito más. Sin embargo, la amistad no se detuvo por completo, pero sí se alejó mucho por los planes que tomamos fueron distintos. Uh-huh. Entonces, nuestra amistad ahí sigue, ¿no? Por ejemplo, cuando le di el anillo a Elena, él era uno de los que estaba ahí. Entonces, casi no lo veo. Quizás lo puedo ver una vez al año y se me hace mucho. Y fue por cuestión de que cambiaron nuestros planes. Y otra amistad que también, como quien dice, es así completamente, pues se perdió, fue porque esa amistad falleció. Era un amigo en la secundaria y yo en la secundaria, en primero de secundaria, estuve en una escuela donde sufrí de bullying, pero acá machín. Chin Marín, ahora sí que me aventaron con todo. Y ese era el único amigo que tenía y me ayudó mucho a pasar más ligero ese momento difícil, pero falleció y fue algo complicado en su momento, pero que pues agradezco por la oportunidad que tuve para compartir con él. Pero esos amigos que se van por alguna u otra razón dejan un vacío difícil de llenar. Sí, porque buscas quizá cuando te das cuenta de todo lo que aportaban a ti y se va esa amistad, buscas llenarla a lo mejor con otras personas, pero no es tan fácil encontrar de un día para otro una amistad que supla o aporte esas cosas que te agregaba esa amistad, ¿sabes? Y que llegues a ese nivel de intimidad también. Sí, exactamente. Porque esas amistades pues, se vuelven únicas, o sea, la amistad que tienes con esa persona se vuelve, yo creo, tan particular que por ello es tan difícil volver a encontrar algo que te llene ese vacío. Yo, por mi parte, creo que sí tienes mucha razón con el tema tanto de los planes y todo ese tema, pero creo que también a veces tenemos, y es difícil, identificar cuando una persona ya no aporta nada para tu vida. Creo que a veces uno está tan metido como en el punto de, ay, pues es que me gusta divertirme, hacer esto. Tal vez no me late mucho, pero pues lo hago, me la paso bien con esa persona. Pero a veces no te pones a percatarte que, pues,
tal vez lo que te está aportando esa persona no es algo positivo a priori de tu vida. Entonces, no sé, es algo que también podría ser algo que tuvieran que analizar, porque yo creo que ahí es cuando podríamos decir es una amistad tóxica, porque no te está aportando algo positivo, sino algo negativo. Tal vez esa persona, no sé, te está reclamando algo, tal vez te está exigiendo algo. Entonces, ahí es cuando tienes que aprender a también identificar cuando una amistad tiene esos baches que tienes que como decir, oh, wow, o sea, hablarlo con la persona, obviamente. Pero yo creo que... Trabajarlo. Sí, tratar, obviamente, porque es amistad, o sea, lo quieres, lo amas. Pero si en dado caso yo creo que no llegan a un común acuerdo, pues ya a ver, como de una u otra manera, como... Porque somos diferentes y al final de cuentas va a haber cosas que yo espero de alguien o de una amistad, pero esa amistad a lo mejor no me lo puede brindar y viceversa, ¿no? Porque no puedes esperar que ese amigo sea como el que tienes acá en la cabeza, Claro. el que tienes, el Es un error estereotipo. idealizar. Exactamente, el estereotipo que ponemos. Y yo creo que de ahí partiría el pensar si esa amistad a lo mejor no está haciendo bien para tu vida, pero hay a lo mejor algunas cosas que sí están aportando. Claro. Y debes de también buscar tomar eso positivo, eso bueno para tu vida. Y no solamente, ¿sabes qué? Aquí no me agradó tu amistad, yo esperaba esto distinto de ti. Y cortón y vámonos, ¿no? Sino buscar la manera. Sí, y- sí, sí. exacto. Ahora, hay algo interesante, porque regularmente pensamos en no me aporta o sí me aporta, pero difícilmente nos detenemos también a pensarnos si nosotros estamos aportando lo correcto a la otra persona. Oh, claro. Y aquí yo, por ejemplo, tengo muy presente, en estos días he pensado mucho en un amigo que yo tuve, fue muy circunstancial, él trabajaba al lado de donde yo trabajaba. Y recuerdo que en alguna ocasión yo iba a ir a una fiesta saliendo de mi trabajo, lo encontré en la parada del camión, lo invité a la fiesta porque era un chavo que iba y nos compraba, trabajaba ya en una papelería y me caía a todo dar el chavo, era un cuate con el que había un cotorreo pues muy a gusto y todo. Y a partir de ese día empezamos a hacer una amistad mucho más sólida, empezamos a convivir más, él estaba pasando por momentos complicados, acababa de perder a él, a su primo que había sido como su hermano mayor, entonces él tenía un gran vacío y una gran necesidad, yo todavía no conocía de Dios y me sentí muy cómodo siendo su amigo, pero llegó un punto en el que él quería estar tanto conmigo que se cambió de trabajo a donde yo me cambiaba. Se empezó a dejar la barba porque yo usaba barba. Yo usaba pantalones Le rotos. salía la barba como el Abraham, de seguro. No, sí le salía parejo a él. Yo tenía muchos pantalones rotos en esa temporada. Pues recuerdo que un día llegó y empezó a romper sus pantalones porque quería hacer todo igual a lo que yo Te hacía. admiraba. Creo que me admiraba, de alguna forma empezó a haber una codependencia o una dependencia más bien porque yo la verdad no lo sentía así. Y llegó un punto en el que esa amistad me sobrepasó. Y eso es una realidad que sucedió. Pero la forma en la que yo afronté esa situación fue una forma en la que yo muchos años después me arrepentí. Porque recuerdo que cuando yo lo confronté después de tanto tiempo tratando de poner una distancia, me acuerdo que yo le dije, es que ya no quiero que estés conmigo. En la inmadurez, digo, yo tenía 22 años más o menos, en la inmadurez en la que yo estaba pasando, yo le dije, pues es que ya me aburrí de ti. Sí. O sea, porque yo ya no encontraba otras palabras para crear esa distancia que yo necesitaba. Y recuerdo que fui tan duro con él que no me di el daño que yo le estaba causando a él. Porque a veces uno, Sí, en no las te amistades, claro. uno actúa únicamente viéndonos a nosotros mismos y asumimos que la otra persona va a asumir las cosas con la misma estabilidad que nosotros la podemos asumir. Y yo nunca pensé en que él estaba pasando por un momento de tantos vacíos y tantos necesidad que lo que yo le dijera para él iba a ser mucho más doloroso de lo que quizá hubiera sido en ese momento para mí. Fue tan duro para él que se tuvo que cambiar de ciudad para vivir. Él se fue a Monterrey, se metió en el ejército, porque verdaderamente él había encontrado un refugio en esta amistad, porque además yo lo empecé a juntar con otros amigos de la universidad y
cuando fui creciendo y cuando fui descubriendo que los amigos no son perfectos, y más allá, porque te lo digo hoy con toda franqueza, en ese momento yo me sentía asfixiado, pero hoy me doy cuenta que yo también me equivoqué, que incluso creo que yo me equivoqué más. Y después, no sabes, sobre todo cuando empecé a conocer a Dios de esta manera, que empezó a restaurar mi vida y que además empezó a sembrar una necesidad por yo cerrar esos círculos que se habían quedado abiertos en mi pasado. No sabes cómo yo deseaba volverlo a ver y le perdí la pista por completo. Y es un tema complicado porque mencionábamos sobre esta mesa, sí, es que ya no aporta y es real. O sea, la prioridad es cuidar nuestro corazón, nuestro entorno, que lo que tengamos cerca de nosotros nos vaya empujando hacia el objetivo que Dios tiene. Pero en el camino nosotros también estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Claro. Y creo que se necesita más valor reconocer en qué me estoy equivocando yo a en qué se está equivocando el otro. Y muchas veces, no sé a ustedes, pero creo que hay amistades que perdemos a veces por eso. Porque nos enfocamos más en lo que el otro está haciendo mal, a detenernos un poquito en lo que yo estoy haciendo mal. Y eso, sinceramente, me pasa muy seguido. Y es una parte donde creo que Dios tiene que ir formando nuestro carácter, pero nos tenemos que dejar. Sí. Porque se necesitan pantalones para reconocer que nos estamos equivocando. Claro, ¿y cuántas amistades no se nos dan por cuestiones así? Yo creo que ahí cabe mencionar que la empatía lo es todo siempre en todos los aspectos. Creo que si nosotros manejamos una buena empatía, creo que te va a ser mucha bendición. O sea, creo que no pierdes nada por ser empático. Creo que una persona que es empática puede entender el aspecto por el que está pasando la otra persona. Pero muchas veces uno cree que es empático con tan solo, pues no sé... preguntarle, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Exacto, o sea, sí. O sea, yo creo que por cosas que realmente no son empáticas, creemos que ya estamos siendo empáticas con las personas. Y una forma de ser empático no solamente es saber cómo está la otra persona, sino tú mismo con tus actitudes... ¿Qué estará pensando él? Exactamente, cuidar a esa persona. Porque tenemos discernimiento, podemos comprender, aunque a veces no nos lo digan, podemos comprender cuando a una persona le agrada o no le agrada nuestras actitudes, claro, o algo de lo que estamos haciendo. Entonces, podemos cuidar al corazón de nuestras amistades si nosotros nos ponemos las pilas en ese sentido. Como dices, porque a veces nos enfrascamos tanto en nosotros, en qué recibo yo, qué percibo de ti y qué es lo que tú me das, y se vuelve algo complejo porque probablemente el otro esté pensando lo mismo. No probablemente, seguramente. Sí, seguramente. Claro. O sea, es lo más común. A mí, yo tengo que reconocer, en esa situación me faltó pensar más en él. Yo pensé en él muchos años después. Claro. Me arrepentí. Fíjate, cómo es Dios y cómo termina cerrando esos ciclos. Alguna vez años después lo volví a encontrar en la calle y adivine que lo invité a una iglesia y fue conmigo y nos vimos un par de veces que fue a esa iglesia, después se regresó a Monterrey. Finalmente Dios tiene esa capacidad de convertir todo en bendición. Pero la verdad es que muchas veces podemos ahorrarnos mucho sufrimiento. Y aquí entra otra pregunta. Cuando un amigo se va necesariamente para siempre, pero bueno, esta pregunta la vamos a contestar después del break. No se muevan porque esto se pone bueno. Este episodio ha sido sin duda muy retador, porque todos hemos tenido episodios en nuestra vida personal donde nos hemos equivocado y gracias a eso personas muy valiosas hoy no están, por diferentes circunstancias y la verdad es que quizá en el camino también vamos a seguir despidiéndonos de personas, ¿no? Y la finalidad de esto, pues, es ir por lo menos aprendiendo cómo se puede cerrar ciclos de manera sana, porque hace unos minutos antes del break yo preguntaba,
Cuando un amigo se va, ¿necesariamente se va para siempre? Bueno, ya la respondo yo. Yo creo que no. Por decir, esa amistad que tenemos de Jonathan, o sea, se ha ido... ¿Cómo se podría decir? O sea, no es permanentemente, pero como lo dijo Abraham tal cual, o sea, tenemos rumbos o destinos diferentes, o sea, planificaciones diferentes. Entonces creo yo que... compita ya vuelve. No te creas. Aunque quizá necesariamente él no es una amistad que se ha ido, porque ha estado en esos momentos. Bueno, claro. Pero hablo de una amistad que de veras ya no pudiste rescatar. Yo creo que sí se puede. Más bien, regresando a tu pregunta, porque aquí nos confundimos un poco. Sí. Regresando a tu pregunta, es necesariamente si se va un amigo tiene que ser para siempre. Yo creo que no en ese sentido, porque si a lo mejor tienes una amistad que por X o Y, ya sea algún conflicto, por planes distintos o por la distancia, se separa, puede que en un futuro cambien las personas, puede que en un futuro a lo mejor ese conflicto que no quisiste resolver, tomas la decisión de ir adelante y decir, ¿sabes qué? Pues perdóname o cometí esto, enfrentas el error y probablemente vuelva a resurgir esa amistad. Claro, ya entiendo. Sí creo que ya entendí a qué aspecto va. Creo que sí, la verdad, yo recuerdo una amistad que fue difícil la separación y la neta, o sea, pues yo al inicio, yo fui la persona que no quiso ya más esa amistad. Estábamos por rumbos diferentes, entonces yo decidí, pues decirle, ¿sabes qué? Yo estoy buscando esto, tú estás buscando esto, creo que no vamos para el mismo lado. Y pues yo poco a poco me empecé a alejar de la persona. Cuando menos me di cuenta, pues yo ya me sentía súper bien lejos de la persona, o sea, la verdad, se sentía muy bien. Hasta me estaba empezando a enfocar más en lo que Dios quería de mí, en lo que yo tenía como propósito en su momento. Y fue de mucha bendición el irme. Hace poco intenté volver a tener contacto con la persona, no se pudo, pero me di cuenta que yo ya como que no tengo esa carga de la persona, sino que ya fue como que dije, ya, o sea, lo pude olvidar completamente. Se cerró el ciclo. Ajá, exacto. Y no, obviamente no voy en busca de la misma amistad, pero yo me pregunté, o sea, la verdad yo me quise poner a seguir a la persona por Instagram y dije, pues quiero ver qué tal le va, quiero ver cómo le está yendo hoy en día, o sea, la verdad tengo muchas dudas de cómo le está yendo, o sea, entonces creo que no es para siempre porque sí me sigue interesando la persona porque iba a ver qué estará haciendo, qué padre, soy medio chismoso, pero sí dije como que pues quiero conocer, o sea, seguir como conociéndola, ¿no? Que nada más la persona sea algo del pasado, sino que puedo irla viendo en redes sociales, tal vez. ¿Y podría considerarse todavía un amigo? Yo creo que un amigo de esos que, pues, no sé, para cotorrear. Pero sí. ya no, ya sería muy difícil volver a tener una amistad tan cerca que, no sé cómo esté esa persona hoy en día. La verdad no sé. Tendría que volver a hablar con esa persona para saber cómo le está yendo y qué planes tiene en mente, porque pues las personas cambian obviamente. Yo no soy el mismo que fui en su momento porque eso pasó hace 2 años, pero la verdad es de que sí digo como, pues puede, o sea, puede y pueda otra vez surgir una amistad, no lo sé. Y es a lo que íbamos, o sea, las personas cambian. Puede que cambien con el tiempo para que la amistad pueda volver a surgir, o puede que cambien de forma que totalmente estén alejados y no haya nada que complemente esa amistad entre uno y otro. Fíjate, cuando yo tuve un amigo muy, muy cercano con el que las circunstancias nos llevaron a separarnos de una forma no tan amable, digo, no hubo un conflicto, pero también hubo cosas que se quedaron inconclusas. Y esas heridas duelen, porque cuando un amigo se va, pues ¿qué nos queda, no? Claro. O sea, decíamos al principio, hay un vacío que difícilmente lo vas a poder llenar. Incluso hay especialistas, psicólogos, que relacionan el resultado, lo que produce una ruptura amistosa, como con una relación amorosa. O sea, la forma de ligar emociones y sentimientos es tan profunda que medianamente podría ser similar lo que se siente cuando terminas una relación así. Uh-huh.
Hace poco, el año antepasado, me invitaron a servir en una iglesia y una de las cosas que yo platicaba con mi esposa era que yo no quería dar el paso a seguir sirviendo si yo no cerraba algunos ciclos que se habían quedado abiertos. Porque a veces es fácil, cuando vives situaciones incómodas, a lo mejor solamente enterrarlas y no resolverlas. Le pones cosas encima, las escondes, las guardas en rincones muy profundos de tu corazón y nunca se resuelven. Y algo de lo que Dios me hablaba era, tienes que resolver esa parte. Y yo recuerdo que lo busqué después de 4 años de no mensajearnos, de no tenernos en redes sociales. Y le dije, oye, te quiero invitar a un café. Nos sentamos y para mí fue difícil decirle, me equivoqué contigo. Te equivocaste conmigo, pero sí te extrañé. Y es difícil porque a veces esa distancia hace que las cosas se rompan. Uh-huh. Y mi amistad efectivamente con él nunca volvió a ser la misma. Pero ese día que nos tomamos ese café, al final nos despedimos con un abrazo que para mí fue la forma de terminar esa situación de la mejor manera. Hoy en día, después nos volvimos a agregar en redes sociales. Ya he platicado con él quizá un par de veces desde entonces, pero ya existió paz en mi corazón en esa área. Y entonces puedo entender que aún en esas amistades que se van, pues también hay propósito, ¿no? En mi caso, en esta situación particular, pues fue entender que yo también cometo errores. Porque, insisto, cuando una situación se rompe, lo más natural que hace cualquier persona es sentirse agredido y decir lo que el otro hizo mal. Uh-huh. De hecho, uno de mis principios básicos es jamás escuchar solo una versión de la historia, porque si alguien que está en medio de una situación solo escucha una parte de la historia, se va a crear una visión equivocada de la otra persona. Y en eso necesitas escuchar a ambos y saber que ambos cometieron errores, que son personas, y saberlo reconocer. Y eso es algo que Dios ha trabajado mucho en mí porque sinceramente no era fácil. O sea, el asumir que me equivoco más de lo que yo creo y que además eso me hace humano, es lo que a mí me ha dejado a veces estas amistades que se van, ¿no? Entonces podrías decir que en una amistad siempre hay que reconocer que uno también se equivoca. Sí, por supuesto. Si no, yo creo que esa mecánica de, o sea, tú y yo, o sea, tanto como yo cometo errores hacia contigo, como tú hacia conmigo, claro. Sí. Pues tiene que ser fundamental, porque si no, no hay avance. O sea, si nos sentamos a resolver un conflicto, pero yo no tengo mi corazón abierto a que me equivoqué, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Y yo creo que en esta situación en particular, cuando me senté con él, fue algo que nos sanó tanto a los dos, porque yo sé que para él fue duro, para mí también lo fue, y el poder entender que aún eso que había sido doloroso en su momento, Dios tenía la capacidad de transformarlo en bendición, porque estábamos aprendiendo algo de esa situación tan complicada. Y recordemos que, pues a final de cuentas, el propósito de Dios es formarnos más como Él. Y la manera en la que podemos ser más como Él es a través del perdón. Y no podemos perdonar si no hay ofensas. Entonces, el ser expuestos a ser ofendidos, pues también es una oportunidad de que Dios haga nuestro corazón conforme al suyo. Pero a veces no lo vemos así. No sé si a ustedes les está pasando, pero a mí, mientras vamos platicando y aprendiendo en esta serie, se me van viniendo a la mente nombres y amistades en el pasado que dices, tengo algo pendiente, ¿no? Tengo un desafío, un reto que dar para adelante. Y yo los animaría a que si a ustedes también se les está viniendo el nombre de una persona, apúntenlo, pónganlo en oración y vayan para adelante. O sea, no se detengan. Yo creo que si Dios está poniendo algo en nuestros corazones, es por algo. Es porque sabe que tenemos una necesidad. Sí, claro. Es liberador. Exacto. Porque además, mira, uno de los ejemplos más claros de amistad es la amistad de David y Jonatán en la Biblia. Es de los ejemplos que son mis favoritos por cómo funcionan las cosas, por lo mucho que nos enseñan, porque fue una amistad temporal,
Porque aún en esta amistad, fíjate, la palabra, David alguna vez que se refirió a esa amistad con Jonatán decía, mis victorias son sus victorias, mis fracasos son los suyos, sus amigos son mis amigos y sus enemigos son mis enemigos. O sea, estás hablando de apropiarte también esa necesidad de que el otro esté bien para ti mismo, ¿no? Habla del cómo también tienes que preocuparte por el otro. Es un modelo de amistad. Sus problemas son mis problemas. Exacto. Y fíjate, históricamente es algo que algunos especialistas comentan que había incluso una diferencia de edad de 30 años entre ellos dos. Entonces, habla de cómo personas en contextos diferentes, porque uno era hijo del rey, el otro venía de una vida completamente humilde, uno joven, el otro más maduro. No, y luego aparte, Jonathan, o sea, siendo hijo del rey, Saúl perseguía y quería matar a David. O sea, era una amistad muy complicada, pero ellos entendieron el propósito. Exactamente. Les dice la palabra que aún... El interés que había en esa amistad. La palabra dice que aún quedaron unidos sus almas. Y si reflexionamos, ¿qué cosa es el alma? Pues el alma es ese lugar que no se ve, donde están nuestras decisiones, emociones, sentimientos, anhelos, sueños. Entonces todo eso en ellos dos había quedado ligado. Pero ¿qué crees? También en algún momento se tuvieron que separar. Capítulos más adelante, donde muy aproximadamente por el capítulo 23, 24, la Biblia nos dice que ellos llegó a un punto donde tuvieron que separarse y que además fue una separación triste y dolorosa para ambos por el cariño que se tenían, ¿no? Ahora, pasa algo súper importante y esto aplica no solo cuando pierdas un amigo que quisiste tanto, sino también cuando alguien cercano muere, como lo mencionabas en el bloque anterior. La gran ganancia para nosotros que confiamos en Dios es que sabemos que esa distancia es temporal. Y yo reflexionaba en esto. Fíjate, cuando perdemos un ser querido, nuestra esperanza es decir, es temporal. Lo voy a volver a ver un día. Un día vamos a estar juntos. Un día en la eternidad vamos a disfrutarnos nuevamente. Pero nunca relacionamos esta eternidad con el amigo que dejaste ir un día. Y entonces si yo un día entro en conflicto con ustedes y no se resuelve, yo no era consciente que voy a pasar la eternidad un día con ustedes. Entonces son cosas que definitivamente tenemos que cerrar aquí y tenemos que aprender a dejar ir con valor, con dignidad, porque no necesariamente las rupturas o las distancias tienen que ser dolorosas, ¿no? Porque fíjate, en David y en Jonatán hubo un propósito. O sea, a través de Jonatán, Dios le proveyó a David de un cuidado, de una protección. Y Jonatán, ¿qué recibió a cambio? Pues recibió un cuidado de un amigo leal, porque David le fue leal. Claro. Incluso cuando Jonatán muere, David cumplió su promesa de encargarse de la familia de Jonatán. Entonces, se cumple el propósito a final de cuentas. ¿Hubo una separación? Sí. ¿Fue triste? Sí. La palabra dice que incluso lloraron. Entonces, creo que también en esa parte de amigos que un día ya no están, pues creo que también hay que dejarlos ir con dignidad, por sanidad. Aprender a soltar. Aprender a soltar. Lo que compartíamos en el episodio anterior de niveles de amistad, ¿no? Porque es que eso es una realidad. Si tú no sueltas a una amistad que por más que quisieras que fuera para toda tu vida, que estuviera a tu lado, lo único que vas a causar es atraer conflictos a tu vida personalmente, sí. Porque vas a estar aferrado a algo que no puede ser. Ahora, ojo, hay una línea delgada porque tampoco puedes ir por la vida de que, ay, me enojé con mi amigo, ya lo voy a soltar. Claro. Creo que ese es un proceso que únicamente lo vas a poder entender en oración. Porque el único que va a saber qué propósito tiene para esa amistad es Dios. Y solo lo vas a entender en esa intimidad con Él. Sí, lo decías al inicio. O sea, Albert Einstein dijo, es tan extraño ser tan conocido universalmente y sin embargo estar solo. O sea, puede pasar eso. Así es. Y viene algo, yo los voy a retar el día de hoy. Este episodio es el penúltimo de la serie. Hemos aprendido mucho, pero hay un reto que yo les quiero dejar para ustedes. Y es
quiero que piensen ahora en esa situación que dejaron inconcluso con esa persona. Porque quiero que viendo a la cámara le digan unas palabras que debieron haber dicho en ese momento. Y voy a empezar yo para darles tiempo a que lo piensen. Chale. Chin Marín, aviéntatelo. Pues Chin Marín, ese es el significado de Chin Marín. Yo pensé mucho principalmente en dos personas. La primera es este amigo que les cuento al principio que fui muy duro con él. Se llama Miguel. Y el reto que yo les voy a dar no solo es que le digas estas palabras, sino que en la semana le compartas el link del episodio para que él vea lo que tú sientes, lo que tú aprendiste y que es un ciclo que quieres cerrar. En mi caso particular, Miguel, quiero decirte que fui demasiado duro contigo, que me faltó pensar más en ti y menos en mí, y que creo que esos vacíos que en ese momento habían en tu vida solamente pueden ser llenados por Dios. En algún momento de mi vida yo también me he llegado a sentir así. Y a final de cuentas Dios siempre me lleva al mismo punto. No hay otra manera de llenar esos huecos como con Dios. Sí es cierto, Dios usa personas, Dios usa amigos cercanos, pero la respuesta siempre va a ser Él. Y quiero pedirte perdón por no ser el amigo que tú necesitabas. Me has enseñado tanto a lo largo de estos años que has estado ausente en mi vida y ojalá que Dios me permita un día tenerte de frente otra vez. No sé dónde estás. Este caso no sé dónde está, no tengo contacto con él, pero sé que va a llegar a él. Y la segunda persona es mi amigo con el que cerré este ciclo en esa noche de café. Él se llama Felipe. Él fue un hermano, fue más que un hermano para mí. El hecho de que quizá hayamos cerrado abruptamente nuestra relación no borra lo bueno que yo recibí y lo mucho que me hizo crecer. Y quiero decirte, Felipe, que si yo hubiera estado consciente de lo mucho que te iba a extrañar después, hubiera aprovechado mucho más el tiempo y hubiera quitado más mi orgullo para pedir perdón si es que yo hice algo mal, que sé que sí. Y al revés, o sea, también perdonar. Porque nos fallamos mutuamente, pero pues eso nos hace humanos, ¿no? Y me da gusto ver que hoy te está yendo bien. Espero que veas este video. Dale like si de perdido lo viste. Y quiero decirte que Dios te bendiga. ¿Tú o yo? Dale tú. Yo. Mira, yo no... O sea, como nos paréntesis... agarraste en curva, man. Sí, va. Pero pensándolo bien, o sea, honestamente no tengo un amigo muy fuerte o alguien que fue mi amigo muy cercano que haya perdido. Hasta eso creo que muchas veces mi amigo tan cercano era Abraham. Entonces creo que carecía de amistades muy cercanas. Hasta que llegué al punto de cambiar mi iglesia. Ahora en Iglesia Vida pues tengo ahí varias amistades cercanas. Entre ellas pues eres tú y así. Pero tengo, o sea, un amigo que siempre está ahí. Siempre ha estado ahí, o sea, porque aparte es mi hermano, mi otro hermano, no Abraham. Se llama Hatzael. Somos hermanos y nuestra como amistad no es tan fácil. Muchas veces como que la diferencia de edad, él está en una circunstancia totalmente diferente, ya está casado. Entonces, la verdad es que como que me cuesta a veces trabajo decir, no solamente es mi hermano de sangre, sino que es también mi amigo hermano de vida. Entonces, yo le voy a dedicar las palabras a él. Ahí le puedo mandar el WhatsApp cualquier día. O sea, sigo teniendo contacto con él. O sea, a lo que voy es de que no tengo un amigo que ya no tenga contacto como tal y haya sido tan cercano. Tengo amigos con los que ya no tengo contacto, pero la verdad nunca fueron tan cercanos. Pero en el caso de mi hermano, pues te quiero decir que la verdad quiero tener una amistad contigo. Llevo desde un tiempo, te lo he platicado, que quiero acercarme más a ti. Porque muchas veces siento que tengo algo de distancia, que me hace falta cerrar algunos ciclos que tal vez tuvimos en el pasado. Muchas veces los evitaba y creo que eso me hasta afectaba en otros aspectos. Entonces quiero afrontarlos de frente y pues tener esa amistad contigo porque eres mi hermano y te quiero muchísimo. Para nada
creas que no, pero creo que hemos perdido mucho ese sentido de amistad, aparte de solamente ser hermanos. Entonces, me encantaría poder tener, pues eso, básicamente. Te sorprendí, ¿verdad? Sí. Yo quisiera... Se me vinieron mucho a la mente estos 3 nombres mientras íbamos platicando al respecto, que era lo que les compartí hace ratito. Y sí es un desafío grande porque tengo mucho tiempo que perdí el contacto con ellos, pero me gustaría dedicarle estas palabras a mis viejos amigos David y Daniel. Yo los voy a compartir ahí con ellos. Son unos amigos que me enseñaron mucho. Ellos fueron mis líderes en mi adolescencia y aportaron mucho tanto espiritual como emocional, intelectual, musical. También me enseñaron en cuestión de música y hubo tantas cosas que aprendí de ellos y simplemente por alguna decisión que tomé se apartaron nuestras amistades y se perdió el contacto por completo. Pero me gustaría decirles que les fallé en muchas ocasiones, estoy seguro. Era un adolescente, entonces les fallé en muchas ocasiones. También sé que no hicieron ustedes a lo mejor todo correcto hacia conmigo, porque sé que son humanos y se equivocan, pero aún así valoro mucho el tiempo y la amistad que tuve con ustedes, valoro ese tiempo que compartí y se les ha extrañado muchísimo. Entonces, pues me gustaría que vieran este podcast donde les dedico estas palabras, porque yo intenté hacerles una carta. Bueno, de hecho hice una carta para antes de irme y de cambiarme completamente de situación. No se las pude entregar por una situación en específico, pero yo quería despedirme de ustedes correctamente y me gustaría volver a verlos. Quizá para entregarles esa carta. Creo que ahí todavía la tengo guardada después de tantos años. Hace tanto. Y los aprecio mucho. Perdón por lo que llegué a lastimarlos, porque sé que lo hice. Y pues espero que pronto podamos saludarnos. Ya lo solté. Chin Marín. Eran 3, ¿no? El otro es de hace poco. Y me gustaría mandarle también un mensaje a Beto. Beto, tú sabes quién eres. Él también, yo probablemente fallé como amigo en cuestión a perdonar. Pero aún así, aún lo extraño su amistad. Fue de bendición en muchas cosas. Y de hecho, la Biblia que tengo ahora, él me la regaló. Entonces, pues aprecio mucho tu amistad, Beto. Sé que perdimos por completo el contacto por X o Y, pero quiero que sepas que te perdono y que pues no hay nada aquí que interfiera para volver a tener esa amistad. Él tiene las puertas abiertas, lo sabe. Eso es la grandeza, ¿sabes? Es uno de los ejemplos que... Qué desafío. Que Jesús, es uno de los ejemplos que Jesús nos pone. Por dentro estaba así, ¿quién? Y te quiero decir algo. Tenemos que aprender de esto a guardar lo valioso. Uh-huh. Porque cuando ponemos nuestra mirada en las fallas de la otra persona, vamos a dejar de verla como Dios las ve. Y ahí es donde las amistades se comienzan a perder. Sí. Sí es sano soltar en ocasiones, pero necesitamos entender que también hay ganancia en soltar y quedarnos con lo valioso. El mismo Filipenses 2:6 dice: quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, hay cosas en definitiva de las que no te puedes aferrar. Pero si hay amistades que podemos rescatar pidiéndole a Dios esa capacidad de seguir viendo a esa persona como Él la ve, estoy seguro
que nos van a seguir fortaleciendo. Y en esta mesa también nos vamos a fallar un día. Y nos vamos a enojar un día porque algo no salga bien, pero creo que en eso está la grandeza. Sí, y claro. Espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue mucho. Si para ti te dejó algo, compártenos esa experiencia mandándonos un mensaje al 33 16 94 9145 y pues comparte con nosotros qué ha sucedido en tu corazón después de esto. Así es. Nos estamos viendo. Estuvo muy, muy, muy interesante este episodio. Esperamos que haya desafiado tu corazón y que no solamente se haya quedado ahí, sino que tomes decisiones y avances, crezcas. Queremos mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bueno, antes de irnos, ¿pensaste que ya se había acabado? Pues no, había algo que se nos había olvidado comentarlo. Pues le agradecemos eternamente a Foolproof, eso no se nos va. Foolproof es un estudio, acá nos está viendo Juan Pablo, a Chuy y a Jorge también, totalmente agradecidos con el apoyo que nos dan. Y también ahí, Isaí, no te nos vas. También a Isaí le agradecemos muchísimo. Gracias, la producción que está dando. Aquí nos va diciendo, ya se acabó los 20 minutos. Tanto que nos apapacharon hoy hasta con café y toda la cosa, como para que se te olvide. Gracias, pero bueno. Así que, bueno, nos estamos viendo el siguiente episodio. Hasta luego. Chao, chao.